cuidado a que cuando me toca dar palabra, trato de encontrar alguna historia que nos ayude a recordar la palabra de Dios. Porque si hemos de ser sinceros, muy pocas veces recordamos la predicación. Escuchamos más aquello, la historia, algo que nos llame la atención. Y esta noche les quiero hablar. ¿Quién conoce o ha visto una pintura que se le llama La Última Cena? ¿Sí? ¿Recuerdan quién la pintó? Leonardo da Vinci. ¿Sí? Pintar ese cuadro le llevó a Leonardo, dice la historia, 7 años. 7 años para pintar ese cuadro. Y se cuenta que la imagen de los 12 apóstoles y de Jesús mismo fue tomada de personas vivas, como tú y como yo. El modelo para la pintura de Jesús fue elegido primero, cuando se decidió que Leonardo da Vinci pintaría esta extraordinaria pieza de arte. Cientos y cientos de jóvenes fueron examinados en un intento por encontrar un rostro y una personalidad no afectada por el vicio y el pecado. Finalmente, luego de semanas de búsquedas incesantes, un joven de aproximadamente 19 años fue escogido como el modelo adecuado para la cara del Señor. Porque si recuerdan ustedes, no hay datos, no hay ninguna pintura, no hay nada que nos diga que el Señor ahí está. Y este joven de 19 años fue escogido. Por 6 meses, Da Vinci trabajó en la producción de este importante elemento de su famosa pintura. Durante 6 años más, Leonardo da Vinci continuó trabajando en esta sublime obra de arte y fue buscando persona por persona que le dijera: este se parece a tal apóstol, y a ese pintaba. Una por una fueron escogidas las personas adecuadas para representar a cada uno de los 12 apóstoles, dejándose espacio para pintar. ¿A quién se imaginan ustedes? ¿Quién sería el último en buscar el rostro de esa persona tan difícil de hallar? Exactamente, a Judas. Judas fue el último hombre al que se le pudo encontrar. Por semanas, Da Vinci buscó a un hombre con el rostro endurecido, encallecido, marcado por cicatrices de avaricia, engaño, y que revelara una voluntad dispuesta a traicionar a su mejor amigo. Luego de varios fracasos desalentadores en la búsqueda de la persona que representaría a Judas, le llegó a Leonardo la noticia de que habían encarcelado, o que en la cárcel estaba la persona con las características requeridas. Este hombre, perdón porque estoy batallando un poquito con la luz. Este hombre estaba en la prisión de Roma, un criminal sentenciado a morir por asesinato. Da Vinci se dirigió a Roma e inmediatamente, ya en la prisión, le trajeron a este hombre. En él, Da Vinci vio a un hombre de rostro apagado, endurecido por los vicios, con el pelo desordenadamente esparcido por sobre el rostro. Era un rostro que retrataba una naturaleza depravada y en completa ruina. Por fin, el pintor había encontrado la persona que él, no sé cómo ponerlo, que él quería para representar a Judas en su obra. Por permiso especial del rey, esta persona fue llevada a Milán, donde se estaba pintando el cuadro. Por 6 meses, el prisionero se sentó delante de Leonardo da Vinci a determinadas horas del día, mientras el talentoso artista continuaba diligentemente su obra, su tarea de imprimir en la pintura la vil figura del infiel amigo y traidor del Mesías. Cuando concluyó su última pincelada, Leonardo se dirigió a los guardias y les dijo: he terminado, pueden llevarse al prisionero. Súbitamente,
El hombre se desprendió del control de los soldados y corrió hacia Da Vinci y llorando le dijo, oh señor Da Vinci, míreme, ¿sabe usted quién soy yo? Da Vinci, con sus ojos entrenados en el estudio de las personas, cuidadosamente observó a la persona cuyo rostro había escudriñado por meses y replicó, no, nunca te había visto en mi vida hasta que te encontré en la prisión de Roma. Entonces, levantando sus ojos al cielo, el prisionero exclamó, oh Dios, cuán bajo he caído. Y volviéndose al pintor le dijo, Da Vinci, míreme otra vez, pues yo soy la misma persona que usted pintó hace 7 años atrás como la figura del Mesías. Esta es una historia verídica de la pintura de la Última Cena que enseña tan poderosamente sobre las consecuencias que nuestras decisiones equivocadas tienen en nuestras vidas y en nuestro futuro. El joven del retrato tenía un carácter tan puro y libre de los pecados y tan libre de los pecados del mundo que pudo representar la imagen de pureza y belleza para ser el modelo del retrato de Cristo. Pero 7 años después, siguiendo una vida de pecado y crimen, el joven fue cambiando hasta tomar la imagen perfecta del personaje más vil que el mundo haya conocido. Jesucristo, según ahí, era el mismo. Era el mismo, pero después de 7 años. Cuando lo encontró Da Vinci, era un joven de 19 años y con una pureza en su rostro que dijo, encaja perfectamente con lo que pensamos que debió de haber sido el Mesías. Y 7 años después, ese hombre había cambiado tanto como para poder representar la imagen de Judas, de un traidor, de un infiel. Hermanos, dice 1 Corintios 10, ¿me lo pueden leer, por favor? Adelante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perdón, te dije 10:13. 1 Corintios 10:13. Perdón, es 1 Corintios 10:13. Perdonen ustedes, fue error mío. Sí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 10:13, 1 Corintios. 10:13 dice, A ver. palabra del nombre del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Gracias, hermano. Dios te pague. En la Biblia encontramos muchos personajes, profetas, gente extraordinaria. En lo personal, a mí el profeta que más me llama la atención cuando leo la Biblia se llama Elías. Yo no sé si tú tienes algún personaje de la Biblia favorito que digas, wow, David, sí, un gran personaje. ¿Algún otro? ¿Alguien recuerda otro? Moisés, ¿qué? Samuel también, un gran profeta, de los más grandes profetas. Daniel también. Y fíjense, hermanos, que
En la Biblia hay muchos personajes que uno ve sus vidas y dices, wow, qué varones tan tremendos y usados por el Señor. Pero ¿sabías, si te pones a pensar un poco, que lo que más vemos de esos gigantes bíblicos es que eran hombres como tú y como yo? No eran superhumanos. Personas como Moisés, Daniel, David, Elías, nos parecen inalcanzables, pero la verdad es que ellos eran tan humanos como nosotros. De Elías, del personaje que yo en verdad admiro mucho, y lo admiro porque me doy cuenta que en verdad me identifico con él. Pero de Elías se dijo que era un hombre de pasiones como las nuestras. No eran dioses ellos, no eran provenientes del Olimpo con poderes sobrenaturales, eran seres humanos como nosotros. Elías era considerado el más grande de los profetas. Quiero que esta tarde noche el propósito de ello sea que veas cómo Dios puede tomar a alguien, y perdonen la palabra, la uso para mí nada más esta palabra, pero Dios puede tomar a alguien insignificante y llevarlo a una vida de mucho valor. No importa tu trasfondo, tu pasado social, cultural o económico, ni siquiera lo que pienses tú mismo de ti, eso no importa. Si Dios te va a usar, Dios te puede cambiar completamente. Dios puede cambiar todo para levantarte y hacer de ti un hombre o una mujer de bendición para muchos. ¿Qué tuvo de extraordinario este hombre con pasiones, Elías, como las nuestras, para que Dios lo eligiera en el más grande de los profetas? Te voy a hablar un poquito de Elías. Él era de humilde procedencia. El texto nos habla de Elías tisbita. Esto significa que Elías era natural de un poblado que se llamaba Tesba, que a la fecha nadie lo ha descubierto. Nadie conoce hasta hoy ese lugar. Así que Elías salió de no se sabe dónde. Tesba. ¿Dónde está Tesba? No sabemos todavía. Los arqueólogos no lo han logrado encontrar. Pero aunque se desconoce su procedencia, sí sabemos que este poblado estaba en Galad. Y Galad significa crudo o accidentado. Era un lugar, no era un campo hermoso, no era una estepa, no era una céfala, era un lugar con muchas montañas, muchas piedras, muy escarboso, perdón. Este lugar estaba al norte de Transjordania. De acuerdo a esta ubicación geográfica, Galad era un lugar de aislamiento y una vida al aire libre, donde el resultado sería que la gente de allí fuera vigorosa, bronceada por el sol y de fuerte musculatura debido al trabajo en esos campos. Esa descripción parece ir acorde con el carácter de Elías. Su vestimenta, él vestía como, o mejor dicho, Juan el Bautista vestía como Elías. Una cosa muy sencilla, lo que reflejaba su humilde procedencia. Era todo lo contrario, alguien que procediera de algún lugar refinado, sofisticado. Así que cuando Elías entró en escena y comenzó su ministerio, sus métodos, oye esto, sus métodos, sus gestos y su mensaje eran tan ásperos y rudos como su humilde origen. Dios no tiene preferencias en escoger a sus siervos en donde sea. Lo que importa es el llamado que Dios hace. Tú, igual que yo, no venimos de un lugar rico, creo yo. Al menos yo no. Venimos de humilde procedencia y Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. En el ejemplo de Elías,
nos damos cuenta que Dios no está interesado en gigantes espirituales. No importa cuánta Biblia sepas, no importa eso. Si Dios te va a usar, Dios lo va a hacer para su gloria, no para tu gloria o la mía. Lo que Él busca, lo que Dios busca, es personas que obedezcan su palabra y le sigan. No se sabe mucho de Elías antes de que aparezca en escena. Él aparece en escena caminando rumbo al palacio del rey Acab para darle un mensaje de parte de Dios. Y así empieza su ministerio. Un día Elías se levanta y va delante del rey Acab a decirle: rey, por como está el pueblo ahorita, no va a llover en 3 años. Y se salió. Elías fue escogido para que hiciera la voluntad de Dios y llevara su mensaje a una nación rebelde. Si tú esperas o estás esperando oír la voz diciéndote qué hacer para entonces actuar, no encontrarás en la vida de Elías palabras que digan: vino palabra de Jehová a Elías. No está en la Biblia registrado. Tal vez, seguramente fue porque Dios lo incitó a caminar hacia el rey Acab y darle ese mensaje, pero no se ve en esos, como si se escucha y se lee de otros profetas. Seguramente esto fue por la comunión que Elías tenía con Dios, que en algún momento le fue revelado el mensaje y así lo comunicó. Si tu oído espiritual está atento a las cosas de Dios, tú también, y yo, cualquiera de nosotros puede recibir un mensaje de Dios y llevarlo, y debemos de obedecer. Dice Primero de Reyes 18:21. ¿Me ayudan? Primera de Reyes 18:21. Aquí vamos a encontrar a Elías retando a los profetas de Baal. ¿Han escuchado de esa historia? 18:21. Primera de Reyes 18:21. Amén. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo vigilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Balá y pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí está el reto de Elías. Elías estaba denunciando la hipocresía de la gente. ¿Debían seguir al Señor con todo su corazón o darle la espalda por completo? En algún momento de tu vida, esa decisión tendrás que tomarla. O le sigues a Dios o le das la espalda a Dios. Elías desafió al pueblo a tomar una decisión: seguir a quien quiera que fuera el verdadero Dios. Pero la gente estaba en que, sí, yo sé que es Dios, pero también Baal es Dios. Y andaban tratando de seguir a los dos. Quizás algunos no estaban seguros. Muchos sabían que Jehová era el Dios, pero disfrutaban los placeres pecaminosos y de otros beneficios que obtenían al seguir a Acab y su adoración idólatra. Si nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera y fácil, algún día descubriremos que hemos estado adorando a un Dios falso. Si tú sigues tus placeres, si tú vives para ti, en realidad no estás adorando a Dios, te estás adorando a ti mismo, a ti. Con esto se establece o el uno o el otro.
Se trata de la decisión más importante para el hombre y la mujer, pues tiene que ver con el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice en Éxodo 20, 2 y 3: Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Elías no acusa directamente al pueblo de ser apóstata, sino de vacilar entre dos opiniones. Hemos venido aquí por un poquito de tiempo a dar palabra y nunca nos hemos ido creyendo que ustedes no creen en Dios. Creemos que ustedes creen en Dios, pero algunos, no señalo a nadie, están vacilando en que sí, tal vez sí, pero ¿y qué tal mis derechos? ¿Y qué tal lo que yo quiero hacer? Y así se encontraba el pueblo en aquel entonces. Elías era un hombre con una confianza en Dios inquebrantable. ¿En qué confiaba Elías? Elías confiaba en la persona de Dios. Elías creyó que su Dios estaba vivo. Él dijo: vive Jehová, Dios de Israel. Acab, el rey, Jezabel, su esposa, y el resto del pueblo estaban viviendo como si Jehová había muerto. Dios estaba fuera de su adoración. Jeremías 17:7. Por favor. Jeremías 17:7. Amén. 17:7. ¿Lo tienes? Amén. Por favor, me lo lees. Bendito el ser humano que confía en el Señor será tu confianza. Amén. Otra versión dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Si tú estás realmente, y eso te lo tienes que preguntar tú, cada uno, convencido de que tu Dios, el Dios Todopoderoso, vive, eso debe llevarte a una plena confianza, pues su presencia es real, sus promesas son únicas y su poder es suficiente para ayudarte en todas las etapas de tu vida. ¿Acaso no es la resurrección de Cristo la motivación más grande de nuestra fe? Cristo vive, Cristo tiene el poder para hacer un cambio en nosotros. Elías también confiaba en las promesas de Dios. ¿Tú conoces las promesas de Dios para tu vida? ¿Las crees? ¿Confías en ellas? ¿Descansas en ellas? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice 2 de Pedro 1, 3 y 4. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Casi al final de la Biblia está. Segundo de Pedro 3. 2 de Pedro 1, 3 y 4. ¿Lo tienes, no? ¿Alguien ya lo tiene? Versículo 1, 3 y 4. Del 3 al 4. Con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Amén, amén. Esa es una gran promesa para nuestras vidas, si confiamos verdaderamente en Dios. En todo momento, hermanos, necesitamos traer a nuestra memoria las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, y no solo recordarlas, sino también confiar en ellas. Si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Seguramente así será. Él las elaboró detalladamente con nosotros en su mente y están a nuestra disposición. Si creyésemos verdaderamente esto,
Sería maravilloso, la verdad, para nuestras vidas. Jeremías 29:11. 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Todos los pensamientos de Dios para ti son de bien. Son de bien. Nunca jamás el Señor tendrá un pensamiento de mal para cada uno de nosotros. Todos sus pensamientos son de bien. Esto es maravilloso y es hermoso porque son promesas grandes. Son promesas grandes e increíbles. Y lo mejor de todo eso es que podemos confiar en que cada una de ellas es real. Real. Dios puede cumplirlas en nuestras vidas por su gran poder, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Mira lo que dice Salmos 89:34. Y yo quisiera que ese salmo lo subrayaran en su Biblia. Salmo 89. 34. 89:34. Amén. De todas las cosas que el Señor promete, mira lo que dice en Salmos 89:34. Ni rompe el pacto que hice con él. Nunca cambiaré lo que prometí. Amén. Esa es promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Amén. Cuando Dios hace una promesa, Cumple. Él la cumple, Él la va a cumplir. Nada hay más poderoso que vivir amando y confiando en las promesas divinas. Nada de lo que Dios haya dicho ha dejado de cumplirse. ¿Tú has recibido promesas de parte de Dios? Seguramente que sí. Cuéntalas. Cuéntalas. El año pasado, en la iglesia, el pastor nos pidió que hiciéramos una lista de las promesas, de las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Hubo personas que escribieron 1000 y todavía querían escribir más. ¿Cuántas bendiciones has recibido en tu vida? Muchas, muchísimas. Dios es fiel. Todas las promesas de su palabra, Dios las ha cumplido. Y lo maravilloso de esto es que no importa si las creemos o no, las promesas de Dios se cumplen en todos los que ponen en Él su confianza. En estos tiempos necesitamos nuevos Elías, gente que en verdad crea que Dios vive, gente que en verdad le crea a las promesas de Dios. Cuando el sucesor de Elías, el profeta Eliseo, recibió su don profético y Elías fue alzado, fue arrebatado al cielo, Eliseo se preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? La pregunta ahora es: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están? Aquí hablamos mucho de que Dios es nuestro Señor. Yo le amo, yo le obedezco. Necesitamos ser más como Elías, creerle a su palabra. Necesitamos confiar completamente en que Él lo va a hacer. Hermanos, por favor, aprovechen el tiempo. Confíen en el Señor. Dice un salmo, que no recuerdo ahorita el número: encomienda tu camino a Jehová y confía en Él, y Él lo hará, lo va a hacer. Lo que te parece imposible a ti, Dios lo puede hacer, con tan solo el poder de su palabra. Así de sencillo es para Él. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor los use para su gloria, y sé que puede usar a muchos de ustedes aquí y aún allá afuera. Dios les bendiga, hermanos.